Damos la bienvenida al abogado Mauricio Alarcón. Él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Quisiéramos, abogado Alarcón, conocer su punto de vista sobre lo que se viene en materia política, social, económica en esta semana, en lo que prima, sin duda, el tema político, bastante difuso en Ecuador. Qué gusto, Gustavo, y un saludo a quienes nos siguen a través de la señal de Antena 1 y Academia TV. Pues una semana que se avisó un tanto accidentada, no solo por los temas políticos de la continuación de esta pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo, que se tensionó aún más después de una entrevista al presidente de la República en uno de los canales incautados. Además, hay que tener en el radar la visita del secretario de Estado, del canciller de los Estados Unidos, el señor Anthony Blinken, que tendrá lugar en los próximos días, y también pues las paralizaciones y movilizaciones que nos han sorprendido el día de hoy y que continuarán en el transcurso de la semana. Se ve que aquí no tendremos definitivamente mucho espacio para el diálogo, toda vez que varios sectores se van activando en función de las demandas que consideran insatisfechas por parte del gobierno nacional. Ni se diga topar los lamentables temas de la situación de la inseguridad a nivel nacional. Hemos visto un recrudecimiento del sicariato, por llamarlo con el nombre que corresponde, en la ciudad de Guayaquil, incluso algunos hechos delictivos muy fuertes en la ciudad de Quito, y no se diga en otras ciudades, que ya requiere una atención inmediata por parte de las autoridades, y que si no hay pronunciamientos oportunos y claros, sin duda van a traer cola en las próximas semanas también. Un tema complejo que también merece una respuesta que sin duda será compleja. ¿Quiénes están actuando con honestidad con el país en esta coyuntura? La Asamblea, el presidente de la República, la oposición, los movimientos sindicales, los indígenas. ¿En dónde se ve una sincera actitud que salga más allá del grupo de los intereses que representa? Creo que, como bien dices, Gustavo, lo que vemos es unos sinceros intereses manifiestos por parte de los actores y los sectores involucrados. Al menos queda en evidencia que lo que vienen haciendo durante este tiempo es una pelea respecto de su particular nicho de interés, y no como muchos quieren decir, respecto de los intereses de todos los ecuatorianos. Para muestra un botón, lo que sucede respecto de los combustibles y su liberalización de precios. Es un tema que afecta a la clase media, al ciudadano común, no solo al transportista o al movimiento indígena. Sin embargo, el gran grueso de la población ni se ve representado en quienes dicen defenderlo, ni mucho menos está ocupando un espacio de negociación respecto de este diálogo, ¿no? Así es que ahí yo veo muy difícil hablar de honestidad de manera general, sino que más bien ya cada cual se va decantando en función de sus verdaderos intereses, que durante mucho tiempo han estado tapados, afirmando que, como he dicho, representan a todos los ecuatorianos. Las encuestas, con todos sus defectos, dan ciertos indicios, ciertas lecturas en el país. Vimos caer la alta popularidad del presidente de la República en dos encuestas con resultados bastante diferentes, pero ambos en la tendencia a la baja. A la ¿Qué baja. decir de la Asamblea con todos sus problemas y esa situación endémica de negatividad que acarrea ante los ecuatorianos? Pero ¿qué pasará con los otros actores? Nos preguntamos cómo serán vistos por el pueblo ecuatoriano, los sindicatos, la CONAIE, las organizaciones indígenas en general. ¿Cuál es su opinión al respecto? Ojalá el país pudiera conocer números integrales en el que no únicamente se mida la popularidad y la aceptación del presidente de la República o de la Asamblea, sino, como bien se ha dicho, de las otras instituciones del Estado, incluso de aquellas que, en nombre de la ciudadanía, han venido tomando protagonismo en los últimos días y semanas. Lo de la Asamblea sin duda es preocupante, pero como aquella novela de García Márquez no es otra cosa que crónica de una muerte anunciada. Lo dijimos nosotros también en un espacio similar contigo, Gustavo. Lo que mal empieza, mal termina. Una asamblea que empezó con camisetazos desde antes incluso de instalarse, una asamblea que durante sus primeros días ya dejó entrever casos de corrupción, de diezmos y de mal comportamiento de legisladores, difícilmente va a levantar cabeza también en una caída significativa
de credibilidad y de aceptación por parte de los ciudadanos. En el caso del presidente de la República, las cifras, sin duda, entre una encuestadora y otra son distintas, pero como bien lo has dicho, las dos afirman un decrecimiento de popularidad, de credibilidad y de aceptación. Esto se debe principalmente al criterio equivocado del presidente de la República y del gobierno nacional de creer que el capital político de un exitoso proceso de vacunación te puede durar varios meses o incluso años. En este caso, superados los 100 días de gobierno y habiendo visto un buen resultado de una promesa de campaña, los ecuatorianos exigimos más. Los ecuatorianos queremos ver resultados en cuanto al resto de ofertas de campaña que aún están en el papel, que aún están en un plan de gobierno y que no pueden concretarse. Y que la respuesta sea echarle la culpa a la Asamblea Nacional acusándola de un bloqueo, aprovechándose de su falta de popularidad, creo que es una respuesta mediocre, por decirlo menos, en lugar de ejercer desde el Ejecutivo una autocrítica respecto de los errores, como haber enviado ese mamotreto jurídico denominado proyecto de ley de creación de oportunidades a la Asamblea, anticipando ya el resultado de la no calificación por parte del CAL de los legisladores. Un hecho ineludible para un gobierno es que este tiene que maniobrar. Sucede en Ecuador, sucede en cualquier parte del mundo, al margen de la que sea la composición de la Asamblea o en ocasiones también de otras funciones o poderes del Estado. La pregunta es qué grado de sagacidad exhibe el gobierno al momento, luego de exitosas maniobras y mensajes que se dieron en los primeros días. Parecería ser que no hay ni siquiera estrategia. Yo no dudo de la capacidad de los actores políticos que forman parte del gobierno nacional, incluso aquellos que con trayectoria desde los años 80 y 90 han venido formando parte de nuestro escenario político, tanto nacional como local. Lo lamentable es que simplemente pasemos dando discursos, pasemos lanzando mensajes, pasemos posicionando las ideas fuerza a manera de hashtags de redes sociales en lugar de activarnos y trabajar en torno a lograr esa tan ansiada gobernabilidad. El presidente de la República sabía perfectamente bien desde los resultados de la primera vuelta, que iba a tener una asamblea en contra, que su organización política apenas obtuvo 12 de 137 curules. Se ha formado además una bancada en torno al partido de gobierno que supera ya los 25 legisladores, pero son insuficientes frente a más de 100 que del otro lado podrían tener mayoría suficiente para reprobar leyes e incluso para condenar en juicios políticos. Así es que la gobernabilidad tiene que lograrse mediante acciones concretas, no mediante discursos repetitivos como discos rayados en medios de comunicación. A parecer, el músculo político del gobierno nacional es muy débil y simplemente no hay una estrategia clara respecto a qué conseguir y cómo conseguirlo. La Asamblea Nacional va a tener dos temas claves en sus manos, posiblemente ya desde esta semana. El proyecto Creando Oportunidades reestructurado en tres proyectos y los papeles de Pandora que empieza la investigación. ¿Qué expectativas generan estos temas? De un lado, pues lo óptimo, una vez recibidas las observaciones de la Asamblea Nacional, el CAL es parte de esa Asamblea Nacional, haber dividido el proyecto de ley original, en este caso, como se ha anunciado, en tres proyectos. El gobierno nacional, no nos olvidemos que ya decretó un estado de emergencia por la situación penitenciaria, está en posibilidades constitucionales de remitir a la Asamblea Nacional dos proyectos considerados económicos urgentes. Probablemente la Asamblea, si los califica, los derivará a las dos comisiones sobre la materia que están en la Asamblea al interior del órgano legislativo y pues quizá la tercera norma tendrá que esperar un poco más, que probablemente sea la relativa a las inversiones como ha anunciado el gobierno. Lo cierto es que ese actuar responsable del gobierno tiene que mantenerse de manera permanente de la mano del diálogo y del acuerdo con quienes forman parte de una gran mayoría en la Asamblea Nacional. Y para ello es fundamental bajar el tono del discurso, no hablar de segundas oportunidades, oportunidades finales o decir que se está ya prácticamente con el decreto de muerte cruzada listo si es que la Asamblea no actúa de una u otra forma. No nos olvidemos que cuando esas amenazas provenían de un presidente anterior, habíamos sectores muy críticos, porque por mucho que la figura se encuentre en la Constitución, es poco democrática. En este caso hay que actuar con coherencia y decir exactamente lo mismo.
La muerte cruzada, por citar este caso, nada más es una figura de última opción. No puede ser considerada como la primera del Ejecutivo frente a un bloqueo de tantos que podrían venir, incluso con una recomposición de fuerzas si es que efectivamente se disuelve la Asamblea Nacional. La política hay que actuarla de manera responsable. Ahora bien, Gustavo, el tema de los papeles de Pandora sí ha sorprendido a muchos en el sentido de ver a una mayoría que en lugar de permitir que sea la comisión de fiscalización la que investigue y la que actúe en el caso en específico, deriva esta causa a una comisión que entre sus atribuciones poco o nada tiene que ver con lo que se trata, en definitiva, esta investigación realizada por periodistas a nivel mundial. La Comisión de Garantías Constitucionales está para legislar a favor de los derechos, para garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, no para realizar investigaciones que son, desde su origen mismo, atribución de la Comisión de Fiscalización. Esto devaluó de alguna manera esta intención, además justa, necesaria, de que la Asamblea investigue, pero quizá también allí hubo errores desde la propia Comisión de Fiscalización. Fernando Villavicencio, con todo el prestigio bien ganado a fuerza de pulso, es un hombre que se ha mostrado muy cercano a Guillermo Lasso. Quizá debió ceder la presidencia temporalmente de esa comisión mientras iniciaba la investigación. No necesariamente, Gustavo, porque no nos olvidemos que estos son procesos políticos y ya sabemos que hay actores que se representan en una u otra comisión y que están en la misma línea del partido de un gobierno o de otro. En ese sentido, no debemos esperar independencia total y absoluta de quienes llevan a cabo este proceso de control político. Insisto, la independencia que esté en la justicia, el proceso de control político en manos de actores políticos, de representantes de partidos y movimientos políticos, tiene que darse, más allá de cualquier simpatía o antipatía. Si es que Fernando Villavicencio, además recordemos, cedía su espacio en la presidencia de la Comisión de Fiscalización para dar paso a una investigación al presidente de la República en torno a los papeles de Pandora, esta dignidad hubiera recaído temporalmente en la vicepresidenta de la Comisión de Así es, Fiscalización, aún más que cercano. forma parte del partido del presidente de la República. Así es que en Ujú. definitiva aquí el tema de independencia creo que hay que tratarlo de la mejor manera para evitar, como ya vimos en un par de procesos, precisamente con el alcalde de Quito, que fue destituido por el Consejo, o incluso un juicio político al interior de la Asamblea Nacional, que se eche mano de este discurso de la falta de independencia, asimilando la justicia al control político. ¿Qué posibilidades tendría el gobierno de salir de esta encrucijada, de encontrar una salida sin necesariamente ir a estos riesgosos mecanismos de democracia directa? Habrá opciones de diálogo, señor presidente. Un diálogo real, un diálogo sincero y con todos los ecuatorianos. Si se sigue trabajando en un diálogo sectorial y sectario, en el que simplemente se sienta en la mesa uno u otro actor, en lugar de buscar incluso el respaldo en ciudadanos como ustedes o como nosotros, a los que también afectan las medidas económicas, seguiremos en esta espiral sin fin y sin solución, con las consecuencias que ya todos conocemos. Abran el diálogo, un diálogo real, un diálogo en que los ciudadanos podamos hacer aportes concretos en torno a lo que nosotros vivimos. Ya sabemos la posición de aquellos sindicatos y aquellos gremios con dirigencias que llevan décadas defendiendo exactamente lo mismo sin excepción alguna. Ya sabemos la posición de los actores políticos por otro lado. ¿Dónde quedamos los ciudadanos? Si hay verdadera posibilidad de llevar a cabo un proceso inclusivo, que se lo haga. Ese es el camino a seguir. Esa es la mejor forma incluso de activar la democracia directa, la de tener al ciudadano ahí haciendo aportes y colaborando para un mejor proyecto de ley que es perfectible totalmente, toda vez que en su origen ha sido construido por un grupo de personas de la presidencia de la República y nada más. Y en el peor escenario, esta investigación de los papeles de Pandora podrían derivar en un juicio político en contra del presidente. Hay constitucionalistas que dicen ya que no. La constitución es clara, nuevamente, no tenemos que especular, amigos. La constitución establece las causales del enjuiciamiento político al presidente de la República. Hay muchos podrán decir que ciertas acciones caen en una u otra de estas causales. Lo cierto es que
una investigación de esta naturaleza, de esta característica, no necesariamente, en un 99% de posibilidades, va a dar paso a un juicio político. Así es que lo óptimo en ese caso es revisar la Constitución, tener claro el panorama y no dejarnos guiar muchas veces por esos intereses políticos cruzados que lo único que buscan es capitalizar a costa de pescar a río revuelto. En uno de los casos que se ha convertido en una piedra en el zapato para el régimen y que no le permite avanzar en el diálogo con un importante sector, sin duda, el de los indígenas, y de lado, muy cerquita, están los sindicatos, el tema de los combustibles. ¿Cuánto debería persistir el gobierno en su posición de no tocarlo? Bueno, en ese punto yo, al igual que muchos ecuatorianos con seguridad, estamos a la expectativa del plan de focalización, de la alternativa que querían plantearle al país desde el gobierno nacional. Yo no quiero seguir a través del pago de impuestos subsidiando que ciertas personas usen y abusen de combustibles a bajo precio. Yo lo que quiero es que esta medida, que además debería ser temporal y puntual, beneficie a quienes sí necesitan de dicho subsidio. No todo el mundo que maneja un vehículo, por ejemplo, necesita un subsidio respecto de la gasolina. No todo el mundo necesita un subsidio respecto del gas de uso doméstico, aunque se ha dicho que ese no se lo va a topar. Lo óptimo en este caso es el tema de la focalización y en ese sentido, pues esperemos que pronto se conozca este plan que desde el gobierno nacional se dijo se estaba construyendo y que se iba a presentar a finales del mes pasado. Yo creo que probablemente terminemos octubre sin ver resultados y esto seguirá trayendo incertidumbre y caos de aquellos sectores que quieren simplemente polarizar, presentándole al país una medida extrema como la de clavar subsidios que a muchos sectores ni siquiera les beneficia. Y por detrás de todo esto está una situación crítica del país que tiene que de alguna manera ser superada. Por supuesto, una crisis que incluso estaba latente desde antes de la triste pandemia que nos ha dañado todo este periodo, nuestra economía, nuestra salud, nuestro bienestar, nuestro trabajo. Una crisis que se venía arrastrando desde hace un par de años con fuerza. Una crisis que demanda soluciones puntuales, Gustavo, acciones concretas por parte del gobierno nacional, no pugnas políticas ni discursos que son más propios de un candidato que de un presidente. Así es que, por favor, sensatez y aterrizaje a quienes hoy nos gobiernan para poder darle al país alternativas viables en beneficio de todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias por habernos atendido. Siempre un gusto y a la orden. Declaraciones del abogado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Nos vamos a una breve pausa.